Muy buenas chicos, ¿qué tal habéis estado operando estos últimos días las estructuras de Bitcoin y tal, como que habíamos comentado? Nosotros las clavamos, pero al milímetro. Luego os enseñaré algunas operaciones. Una semana bastante interesante, empezando como siempre por el gráfico. Voy a poner un poquito más pequeño así el conector, ¿vale? El oscilador, ahí está, que se vea bien, pero que tampoco moleste, ¿no? Un poquito más hacia arriba. La vela semanal, que de hecho voy a ocultar esto aquí, ¿vale? Voy a ocultar aquí. La vela semanal es una locura, es decir, nos da muchísima información, sobre todo por ese pedazo de rechazo justo clavado en los $49.000. A ver, que este es el par en el operador de OKX, ¿vale? Pero es que ha clavado perfectamente esos $40.000. Pero quería enseñaros esto. Esto fue cuando solo un par de horas después, así una hora y media después de que se produjera ese top. Y tenemos esto por aquí, paste, a ver si me pega. Mira, ahí está, chicos, ahí la tenemos, ¿vale? Esta fue una operación que había yo dejado en limit, ¿vale? Que de hecho no sé por qué me la cogió tan abajo. Bueno, está bien, porque normalmente siempre lo pongo un poquito más abajo de los números fijos, porque ya sabéis que de vez en cuando, por ejemplo, aquí no llegó a los 49. Esto es en el change de Binks, ¿no? Entonces siempre hay que ponerlo un poquito más abajo, pero aún así yo creo que lo había ajustado un poquito más, en plan 48,950, 920, 940, pero aún así la clavó bastante bien, ¿no? Con el spread al final que tiene el exchange, el tema de la liquidez, la volatilidad, y justo nos cogió, como veis, ahí esa zona de toma de liquidez superior, donde habíamos comentado en directos anteriores que la opción alcista, es decir, la liquidez la teníamos en esa parte de arriba, y que al menos tendríamos un rechazo importante por todo eso que comentábamos, ¿no? De que las empresas cuando compraron eran en esta zona de aquí, ¿vale? Las instituciones venían comprados de aquí cuando se supo que íbamos a tener esa noticia final del ETF en enero, ¿no? Entonces, como veis, todo coincidió prácticamente clavado. Empezaron a comprar. Además, podemos ver, que no sé si tengo la imagen también por ahí, que esta subida es completamente sin volumen, es completamente inorgánica, y por eso nosotros os comentamos todas estas semanas de que estábamos esperando, ¿vale? De que estábamos esperando ese rechazo en la zona de los 48.000, $50.000, ¿no? Ya tuvimos ese piquito en los 49, la clavamos, y sobre todo también porque nuestros indicadores al final nos mostraban esa zona de supply. Y recordáis que os había comentado yo que, claro, si tenemos la zona de supply, si la estructura general de Bitcoin es alcista a largo plazo, es decir, si lo que esperamos es una estructura alcista al estilo que comentábamos de ciclo de Amazon, ¿no? De ciclo de las monedas de la burbuja.com, de los proyectos que sí rompieron esos máximos anteriores y siguieron creciendo gracias a la utilidad que tenían para el mundo, como por ejemplo Amazon, ¿no? Que si esperábamos que la estructura de Bitcoin fuera similar alcista a largo plazo, claro, necesitábamos romper esa zona de supply, necesitábamos tomar esa liquidez para que estos máximos de aquí fueran mayores que estos máximos de aquí. Efectivamente se cumplió perfectamente, pero ¿qué pasó? Que tomamos esa liquidez y ya volvimos a caer al menos dentro del rango que estábamos aquí formando, ¿vale? Comentábamos también que la opción, digamos, bajista entre comillas, pero para mí más alcista, porque significaría que completaríamos la segunda onda, luego la tercera nos llevaría a esta parte superior y luego ya sí romperíamos esos máximos de una forma más orgánica, de una forma más sosegada, ¿vale? Entonces siempre va a ser mucho mejor a largo plazo que simplemente que rompamos aquí to the moon y volvamos a caer, ¿no? Porque no vamos a tener la suficiente fuerza, ¿vale? ¿Qué ocurrió aquí? Como veis, todas las velas semanales prácticamente verdes, las empresas comprando en ese rumor y vendiendo en esa noticia, ¿vale? Ya os digo siempre que las instituciones que manejan miles y miles de millones no esperan hacer un por 10, no esperan hacer un por 100 o un por 200, ¿no? Sino que simplemente con aumentar su capital un 20, un 40% al año, eso para ellos ya es una absoluta locura, ¿vale? Entonces, claro, esa gente no va a esperar a que tuviéramos una noticia que podría ser negativa y que pudiera desencadenar en caídas más grandes, ¿no? Justo me ha pasado por aquí mi compañero Adri la operación
ahí una de las operaciones que tenemos desde la parte de arriba, ¿no? Justo desde esa zona. Esta, al ser con más apalancamiento, había que buscar, había que esperar a que rompiera ese rango pequeñito a la baja y después a que nos marcara nuestro indicador el punto correcto técnico de entrada. Como veis, no está tan ajustado a los 49.000 porque esto es la búsqueda de liquidez con apalancamiento solo por 2, es decir, es una operación más esperando a largo plazo, es decir, donde según va cayendo nosotros vamos tomando diferentes beneficios, pero que podemos dejar más a largo plazo porque podemos dejar ya el stop loss en break-even. Y esta es otra operación ya más ajustada con apalancamiento por 20, más ajustada a ya la ruptura rápida de la estructura y cobrada exactamente más o menos, bueno, aquí pone 42.600, os diré cuándo se cobró más o menos estas operaciones que hicimos, más o menos en la parte, como veis teníamos marcado la liquidez inferior, ¿vale? Esta parte de aquí, y en este reingreso, ¿vale? Simplemente esperando a que reingresara. En el momento en que reingresa, tú ya sabes que ha tomado la liquidez para reingresar al triángulo, al rango principal, entonces no te merece la pena dejarla, sino que deberías esperar a ver la nueva estructura, ¿vale? Entonces ahí ya se cobró esa operación más o menos, es que justo más o menos por aquí, cuando cierra esta vela diaria, ¿vale? Sí que podríamos haber aprovechado este cachito más porque justo llegó a tocar la liquidez, sí, pero al tener ya las dos operaciones abiertas, los diferentes estilos, ya no necesitábamos hacer esto, ¿no? Porque sino que tenemos la otra, la con poco apalancamiento corriendo desde exactamente los 49.000 dólares, ¿vale? Y aquí justo también me acaba de pasar la imagen que os decía antes, ¿vale? Esta es la imagen que os comentaba antes del porqué de las cosas, ¿vale? De por qué nosotros estábamos buscando ese short, ¿no? Justamente en ese punto. Porque, como veis, no hay ningún tipo de volumen grande o de volumen significativo. Sí que está aumentando un poco, pero es normal simplemente por el tiempo y la entrada de nueva gente al ecosistema, de nuevos operadores, de nuevas empresas, instituciones y todo esto, pero veis un poquito la diferencia, ¿no? Como justamente este segundo pico que os explicaba en otros directos de por qué era completamente inorgánico, esa manipulación, ese minteo de billetes por parte de Bitfinex, ¿no? Esos 2.000 millones o 3.000 millones de USDT que mintearon de la nada sin ningún tipo de respaldo por detrás, ¿vale? Provocaron esta subida, esa segunda trampa y esa caída, ¿vale? Es porque sin ningún tipo de volumen. Entonces, ¿qué pasó aquí? Empezó a entrar de nuevo ese capital, ¿hasta dónde? Hasta justo la mitad de esta estructura, es decir, en este punto de aquí. ¿Qué pasó justo aquí? Que es cuando empezaron a entrar las instituciones, han pumpeado ese precio, de hecho Binance es cuando minteó también por esta zona de aquí esos 2.000 millones de BUSD, por eso los denunciaron, por eso están en juicio y todo esto. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que no tenemos ningún tipo de volumen concluyente, ¿vale? Entonces, para nosotros siempre va a ser mejor opción aunque ahora siga subiendo, da igual, pero la opción segura para nosotros, al haber entrado, al haber posicionado bien por esta zona de abajo, ya es tomar beneficios aquí y no liarnos. Y por eso también decidimos colocar pues ese short ahí tan ajustadito en esos 48.900 dólares, esos 49.000 dólares justos.